están, banda? Sean bienvenidos al podcast perdido. ¿Y qué vamos a hablar de esta semana, güey? ¿Qué vamos a hablar esta semana? Esta semana nos toca un poco de true crime, Ajá. ¿no? De crimen real. Y yo te voy a contar la historia de Juana Dayanara Barraza Samperio. Me suena, güey. ¿Quién demonios es? Es una luchadora que se hacía llamar la Dama del Silencio. Ajá. Y asesina en serie condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianitas en la ciudad de México y área metropolitana desde mediados de los 90 hasta el 2006. No manches, o sea, mejor conocida como la Mataviejitas. La Mataviejitas, esta mendiga vieja. No manches, duró mucho tiempo haciendo su desmadre, ¿no, güey? ¿Cuánto? Fue muchísimo tiempo, pues fue aproximadamente, lo que se tiene registro es de 1996. Aproximadamente, porque es posible que haya empezado antes, pero prácticamente todo indica que el registro más viejo es del 96. Desde 1996. ¿Hasta qué año? Hasta el 2006. 10 años se aventó haciendo sus desmadres. Aproximadamente. Cabrón, y por ejemplo, ahorita poco a poco vamos a ir desenvolviendo el tema. No, como te digo, le dieron 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianitas, aunque se especula que pueden ser por lo menos 40. Wow, está muy cabrón, güey. Que a pesar de todo esto, ella insiste en que está en la cárcel por una injusticia. Me parece que sí, ¿no? Que es absurdo. O sea, a final de cuentas, todo lo que hizo es verdad. No, pero ahorita vamos a llegar a eso, fíjate, ¿no? Es el clásico, güey, que de alguna manera se quiere justificar sus actos, ¿no? Pues sí. Por eso dice que está ahí por una injusticia, porque sí. Yo había visto una vez, hace mucho, hicieron como que una entrevista de ella desde la cárcel. Y sí, ella misma es la que dice, no, es que estoy aquí por una injusticia, que yo no tendría que estar encerrada y la chingada. Pero cabrón, güey, me parece que la agarraron con las manos en la masa, ¿no, güey? Sí, la entrevista la hizo esta Yolanda Andrade. Y me parece que fue por el 2008, creo. Digo que eso fue un montón. Sí. Bueno, no, yo no la vi en el 2008, yo la habría visto hace como 2-3 años, güey. Pero sí, ella insiste que es inocente, pero, güey, tan solo la manera en la que la agarraron con las manos en la masa, ya con eso ya no es inocente, pero no sé qué trae en la cabeza, espero en este capítulo lo desvelemos un poco, pero arráncate a ganar, porque este tema está bastante chido. Fíjate, para iniciar, te voy a leer un fragmento del libro Mentes Asesinas, de Feggy Otrovsky. Ella es la psicóloga que se encargó de realizar los exámenes psicométricos a Juana Barraza. ¿No? Y fíjate, esto es textual. Okay. Alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle Juan Jasso, cuando vio a Ana María, una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma, en la delegación Venustiano Carranza, y que compartía casa con un joven a quien le preparaba el desayuno todos los días. O sea, nada más compartía la casa, no era un familiar o algo así. No era familiar, nada más era el inquilino, un estudiante. Ana María regresaba del mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Barraza aprovechó y se acercó a ella para ofrecerle su ayuda a cargar las bolsas hasta su hogar. Ya en el departamento de Ana María, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por docena, pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñó. Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Ay, malditas. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que había sobre la mesa, se colocó detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Juana Barraza escapó inmediatamente del lugar, pero en el momento en el que salía del edificio, un inquilino de la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución atraparon a Juana Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado la Mataviejitas. Ok. Esto es, como te digo, parte del libro de Mentes Asesinas de Feggy Otrovsky, ¿no? Y Juana tiene muchas características dentro del género de los asesinos seriales, que caza en diferentes descripciones, en diferentes tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre una infancia traumática llega a ocasionar este tipo de personas. Como ya lo hemos visto anteriormente. Ahorita te voy a contar un poco de la infancia de Juana.
¿no? Determinados golpes que llegan a sufrir en la cabeza también llegan a ser motivo para que estas personas hagan este tipo de cosas. Otro de los tipos que entran dentro del género de los asesinos seriales son los detonantes. Siempre existe un detonante dentro de un asesino serial que hace que todo... Que inicie ese pedo. Lo vimos un poco en el monstruo de Catepec, como el abandono, el oportuno abandono de su primera esposa fue lo que detonó que este güey se fuera a la chingada. Y aquí el detonante, ¿cuál fue? ¿El clasismo de la anciana? No, porque ahí esta que te acabo de contar fue la última víctima, que es cuando la detuvieron. Sí, no detona nada porque fue la última. Ya fue la última. Okay. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, siempre ahorcaba a sus víctimas. Entonces ese te habla de un tipo de asesino en general. Siempre se llevaba cositas de la casa, principalmente muñequitos de payasitos de porcelana. Pero ella se los llevaba porque le gustaban. No lo veía como una especie de recompensa a su trabajo. No era un trofeo por el asesinato, o sea, nada más le gustaban y se los llevaba, ¿no? Entonces, era tan compleja la forma en la que actuaba porque a pesar de ser un asesino clasificado como organizado, porque tenía un modus operandi que siempre se repetía, al momento de que ya ocurría el asesinato, todo lo que giraba alrededor de él era del tipo desordenado. Ok. Sí, por eso dices que está dentro de muchas denominaciones de un asesino serial, porque a pesar de que tiene un modus operandi que lo podría catalogar como un asesino ordenado, ya una vez que pasaba el asesinato, yo creo que el miedo o el darse cuenta de lo que había hecho lo hacía ser no solo desordenada, sino descuidada, ¿no? Pero vamos, esta es una de esas complejidades que presenta Juana, ¿no? Bueno. Bastantes complejidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahora te voy a contar un poco de la infancia de Juana, ¿no? Para tratar de entender un poco más de dónde viene toda esta furia hacia las personas de la tercera edad, tal vez, ¿no? Sí. Tratar de ver dónde viene toda esta furia, punto. Sí, ¿dónde inicia todo esto? Porque a final de cuentas, como igual platicamos con el monstruo de Catepec, todo tiene un origen desde su infancia. Con el caníbal de la Guerrero, también todo viene desde una infancia dolorosa. Ok, pues arráncate. Juana Dayanara Barraza Samperio, nació el 27 de diciembre de 1957. Algunos dicen que en Pachuca de Soto, otros dicen que en Epazoyuca, Hidalgo. El caso es que, pues, no tiene tanta relevancia eso porque sale a temprana edad de ese chingado pueblo. De su lugar de origen, ¿no? Ese mismo día, cuando nace, el papá de Juana, que se llamaba Trinidad Barraza Ávila, las abandonó, se fue de la casa. Poco después, Juana junto a su madre Justa escapan a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, un par de años después, la mamá de Juana empieza una nueva relación con el marido de su mamá, que es su padrastro. Entonces, por un momento de tiempo, Juana Barraza tuvo como padre y abuelo a la misma persona. Así es. Puta, qué horror, güey. Y a partir de ahí es cuando ya empieza como a haber ciertos traumas en Juana. Porque curiosamente esta persona trataba bien a Juana. Sin embargo, la mamá se especula mucho que era una prostituta. Que era una prostituta en Pachuca de Soto. Por eso precisamente dicen que Juana nació en Pachuca de Soto, mientras otros dicen que en Hidalgo. Pero bueno, ese es irrelevante, ¿no? Pero vamos, la mamá de Juana era prostituta. Y cuando está con su abuelastro, o sea, ya lo explicamos, ¿no? El nuevo padrastro de Juana la trataba bien, pero este mismo señor no sabía que Justa, la mamá de Juana, la vendía o hacía intercambios sexuales con ella. Ah, qué horror. Entonces, ay, güey. Estamos hablando que la mamá fue la encargada de pues básicamente de traumatizar a la niña, ¿no, güey? Porque en primer lugar, su padre se fue. Sí. En segundo lugar, su madre se enrolla con su abuelo. Con su abuelo. Y se lo lleva a vivir como una familia, ¿no, güey? Pero estamos de acuerdo que cuando te enrollas con alguien de tu propia familia se hace un escándalo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ya venía arrastrando esto y a esto súmale el hecho de que la misma mamá,
es la que ofrecía a Juana para prostituirla, ¿no, güey? Es por lo que se dice que a Juana la vendieron por 2 o 3 cervezas. Sí, porque es lo que se decía, ¿no? Que en su infancia la vendieron pero yo dije, pues ¿a quién se la vendieron? Pero no es que se la vendieran a alguien más, sino que la ofrecían y como pago pedían. Normalmente alcohol, cerveza, lo dinero, que fuera, ¿no? Lo que fuera. Y de esta situación su nuevo padrastro no estaba enterado. El nuevo padrastro que era su abuelo. No estaba enterado. Y a partir de toda esta situación que ocurre con la mamá y lo de las cervezas y todo eso, es que Juana queda embarazada. No, Juana tenía 13, 14 años, no recuerdo cuando queda. Sale embarazada porque la mamá la prostituía. Así es. Qué horror, güey. Ya después de todo esto, Juana da a luz a su primer hijo, que se llamaba José Enrique Lugo. Tiene a su hijo y el que rescata a Juana de todo lo que está pasando con su madre es su propio padrastro, abuelastro. Su propio padrastro abuelo. Es el que la salva de toda esta situación y se la quita a Juana. Ya poco tiempo después la mamá de Juana muere de una cirrosis cuando Juana tiene 18 años. ¿No? Ya cuando muere su mamá, pues básicamente a Juana le valió madres dónde terminar a la mamá. Terminó en una fosa común, pero se cree que es porque Juana no tenía los recursos económicos para pagar funerales, velorios, todo. Cosa que pasa mucho. Pero pues aparentemente la realidad es que pues simplemente ahí la dejó porque tenía rencor. ¿Cómo no vas a tener rencor, güey, si tu madre te prostituía? Bueno, ya después de todo esto, Juana tuvo un total de 7 hijos. No mames. 7 hijos tuvo. Hasta la fecha por ahí andan sus hijos, ¿no? Supongo. Sí, como ya te comenté, el mayor era José Enrique Lugo. Este cabrón fue asesinado por una pandilla. Se dice que fue a batazos, se dice que fue a madrazos. El caso es que lo mataron por robarlo. El chavo tenía 24 años de edad. Aparentemente, esto es el detonante de Juana. Porque a partir de este momento es cuando ya ella decide dedicarse a robar a las personas, ¿no? Al principio, Juana, pues, digamos que estudió o aprendió enfermería y se dedicaba a hacer trabajitos por el estilo, pero vamos, no era suficiente, porque al carecer de estudios tenía el conocimiento, pero no tenía los estudios o no tenía los papeles que lo respaldaran, entonces digamos que lo que ganaba era muy poco, ¿no? Como te digo, se sabe que los asesinos seriales siempre necesitan un detonante. Y el detonante aquí es la muerte de su primogénito. ¿No? Ya te digo que poco tiempo después ella empieza a trabajar como enfermera, atendiendo a viejitos y todo eso, pero no era suficiente. Entonces, para complementar su gasto, sus ingresos, es cuando se acerca a la Arena México y empieza a vender palomitas, cacahuates, empieza a vender dulces, primero afuera y después adentro, teniendo ingresos aproximadamente de 200, 300 pesos al día. Una cantidad, pues, era muy poco lo que recibía. Juana siempre se caracterizó por ser de cuerpo fornido, no ser grande, fornida, hasta cierto punto imponente. De hecho, una de las primeras cosas que se especuló, según la policía, era que era un hombre, ¿no? Pero bueno, te vamos a eso. Entonces, los mismos promotores de la arena, cuando la ven, le ofrecen que se debería de dedicar a ser luchadora. Entonces es cuando ella empieza a entrenar, empieza a ir al gimnasio, empieza a especializarse en lucha libre, no era ninguna improvisada. Sí, o sea, sí es luchadora con todas, sí. ¿no? Sí, se vuelve luchadora profesional, hace su examen y todo, y se pone la dama del silencio. Y te digo que es profesional, o fue profesional, porque donde ella empezó su carrera fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y tú para poder participar o pelear ahí necesitas una licencia. Sí, oficialice como un luchador profesional. O sea, inició luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Wow, ¿habrá carteles? Hay carteles, ¿sí? Efectivamente. Hay que buscarlos, ya después, ¿no? Los invito a que nos acompañen tanto al grupo como a la página del Podcast Perdido en Facebook, que nos sigan en Instagram, porque normalmente yo ahí subo las imágenes de los capítulos de ahí vamos semana. A subir todo, ¿no? Y ahí vamos a subir. Entonces, si hay carteles. Hay carteles, incluso hay fotografías de ella, hasta reportajes me parece, en la revista Box y Lucha. Esa era enmascarada, ¿no? Era una luchadora enmascarada.
Entonces ya cuando empieza a dedicarse a eso, ya empieza a recibir igual ingresos de 300, 500 pesos por lucha. Más sus otros ingresos, entonces ya, pues entonces ya se empieza un poquito a levantar, ¿no? Le empieza a ir un poquito mejor. Dentro de los primeros asesinatos de Juana fueron ahí por el año de 1996. En esos años pues se empezaba a registrar en los periódicos y en las noticias el hecho de que había un mataviejitas. Sí, porque yo recuerdo muy bien que las primeras cosas que se especulaban cuando se empezó a dar a conocer este tema era, bueno, en primer lugar, que no lo relacionaban con un asesino serial, sino que eran incidentes aislados. Ya cuando se empezó a a tener un modus operandi, se empezó a especular que era un hombre por la fuerza que aplicaba a sus víctimas, a pesar de que eran ancianas, pues sí se necesitaba cierta fuerza, ¿no, güey? Sí, porque por ejemplo, para someterlas, las tomaba por la espalda y les hacía llaves de luchas. Fíjate. Entonces, pues agarra a una mujer robusta, agarra a una anciana y le tuerce el brazo, terminaba por rompérselo. Entonces siempre se especulaba que era un hombre, por la fuerza que imprimía al someter a las mujeres. Pero no se sabía que era una luchadora entrenada. Ajá. Es que fíjate, está cabrón, güey, porque tuvo entrenamiento profesional de lucha, güey. Sí. Para estar en carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre ya debes de ser profesional, güey. Entonces tuviste que haber pasado un proceso de entrenamiento en gimnasios y luego, sobre todo, un proceso de enfrentarte a otros luchadores profesionales. Eso es lo que te convierte en profesional, güey. Sí. Enfrentarte contra otros profesionales. Por eso se especulaba mucho que era hombre, porque imagínate la fuerza, güey. Un pierrotazo de la mataviejita sí te dejaba mal, güey. Sí. Yo me imagino que por los años en los que ella entrenó lucha libre, probablemente el maestro o pues digamos el que la tituló, era el villano cuarto. Porque era el que estaba en esas épocas. ¿Tú entrenaste lucha? Yo entrené lucha libre. No, yo entrené lucha libre y los verdad. Que hacían el examen era el villano cuarto, el hijo de Lismark y el Solar. Ajá. Sí. Okay. Entonces uno de ellos fue pero el mero chingón pues era el villano cuarto, por eso te digo que probablemente fue él. Porque ya lo pasó a ser profesional, ¿no? Y era perrísimo el villano. No, yo nunca hice examen, pero llegué a ir cuando hacían los exámenes y cuando hacían el examen con el villano, un cabrón ya de 50 y tantos, era perrísimo. Ahora imagínate, 10 años antes. Sí, bueno, sí. A Juana le tocó el mero, ok, pero bueno, ya sigue. Entonces, eso yo lo estoy especulando, que probablemente... Pero es que es muy probable, güey, porque los que te hacían los exámenes no eran muchos. No es que era una fila de 50 maestros luchadores los que te hacían los exámenes, eran 3, güey. Porque anterior a ellos, lo de quienes los hacían era... Negro Navarro, el Pepe Tropicazas y no recuerdo quién era otro, pero bueno, ya nos estamos yendo bueno, estamos desviando del tema, ¿no? Entonces se pensaba que era un mataviejitas por todo lo que estaba sucediendo. Incluso la fiscalía, ya sabes que como no saben, buscan colgarse de otras chingaderas. Genios. Empezaron a decir que el mataviejitas tenía un modus operandi similar a un asesino serial francés. Entonces, ¿de dónde se lo sacaron eso? ¿Por qué? Se lo sacaron de la manga. El asesino era Thierry Paulin. Ajá. Y pues él tenía la característica de que sometía a las viejitas para después robarlas. Pero eso que tiene que ver con relación a esto, ¿no, güey? Y ahorita poco a poco lo que va haciendo la fiscalía es pendejada tras pendejada tras pendejada. Ok, durante todo el capítulo vamos a ver cómo son un montón de incompetentes, son unos incompetentes. Cosa que ya se ha quedado más que demostrado, es cosa nada más de prender la televisión un martes entre semana. Sí, ya. Para darte cuenta que la fiscalía es una estúpida. Entonces te digo, la fiscalía se saca eso de la manga, ¿no? Ya después Juana Barraza empieza a robar, como te comento, pero primero empezó robando. Al poco tiempo de estar haciendo eso, se junta una vecina suya que se llama Beatriz, y entre las dos empiezan a meterse a las casas, a robar, engañando a las viejas, a las ancianitas, engañando a las ancianitas, sometiéndolas, y se metían a robar. No hacían otra cosa. Pero siempre, desde un principio, era ir sobre las personas de la tercera edad, ¿no? Porque eran las más vulnerables. Y eran las personas que Juana fácilmente podía someter. Porque aparte, bueno, al principio comentaste, güey, que ella tenía ciertos conocimientos de enfermería y que trabajó siendo enfermera de personas de la tercera edad, ¿no, güey? Sí.
Entonces yo creo que veía lo vulnerable y lo solas que muchas están, porque hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Muchos ancianos están solos. Entonces ella ya tenía la experiencia de ver cómo estas ancianas convivían de una manera, bueno, eran completamente solitarias, entonces es fácil, ¿no? Ya tienes, si ya vas a empezar un crimen y ya tienes ¿cómo te digo? Un punto de partida, pues ya es fácil pues, que se vaya a la chingada todo y empieces por ahí, ¿no? Así es. Okay. Entonces, sigue robando Juana con esta vecina, Beatriz, te digo, me parece que se llama. Entonces, están ahí robando y poco a poco empiezan a ser un poco más agresivas. Uh-huh. Entonces, llega a determinado punto en el que Beatriz es la primera en matar a una ancianita. O sea, la primera en asesinar fue su compañera de crimen, ni siquiera Sí. Juana Barraza, güey. Sí. Okay. Y ya cuando sucede esto, empieza a haber como una ruptura entre ellas. Y es cuando deciden separarse. Cuando se separan, Juana sigue con su mismo modus operandi. Hace 4 o 5 robos por el estilo y es detenida por un policía judicial. Okay. No los que actualmente es la policía ministerial. Antes eran los judiciales, ¿no? Los judiciales. Es detenida por este judicial, pero el cabrón, en vez de presentarla y hacer todo el desmadre y investigar y todo. Y encarcelarla. Lo que hace este cabrón es extorsionarla. Ay, güey, es que... Entonces... Por eso odio a los cerdos, güey. Ajá. Entonces Juana se ve ya en un predicamento en el que ya no solo tiene que robar para ella, sino que tiene que robar para darle al otro cabrón. Y no caer al bote. Porque yo creo que esa fue la condición, ¿no? Ya te agarré. Eres tú la criminal. Ajá. Pero en ese momento todavía no era la mataviejitas, todavía no llegamos a la parte en la que se convierte en la mataviejitas. Okay. Era la persona que iba y robaba junto a estos. Entonces, ya empieza a haber un homicidio cuando la vecina, su compañera es la primera que mata, ¿no? Asesina a una. Pero esa ya se vinculó dentro del proceso de Juana muchísimo más adelante. Ok, entonces en esta parte todavía su hijo, su primogénito está vivo, por así decirlo. No, ya es cuando ya lo habían matado, cuando ella decide dedicarse a robar. Ok. Porque dice, pues vale madre. Me confundí en esa parte, ajá. Es cuando dicen, pues es que vale madre, te vas por la derecha y no funciona. Ok, al grado que ve lo que pasó, o sea, estamos hablando esa es la manera en la que piensan cada persona, ¿no, güey? O sea, como se justifican luego incluso los que se suben a robar a las combis. Sí, que dicen, es que estoy trabajando, güey, es que la sociedad me ha llevado a eso, no madres, güey. Ah, güey, tú y yo somos obreros y hemos vivido muy cabrón, ¿no? Pero bueno. Entonces, este cabrón le empieza a extorsionar y Juana tiene que generar más dinero para pagarle al otro cabrón. Sí, o sea, no solo para vivir y mantener a sus 6 hijos que le quedaban, los 6 hijos que le quedan, sino para mantener este otro hijo de la Y luego es bien sabido que esos ojetes no te reciben 100, 200 pesos. Sí, son judiciales, esos cabrones no te... Sí, güey, ni 500 pesos te recibirían, güey. Entonces es cuando Juana da el brinco a empezar a matar a las viejitas. Güey. ¿Por qué? Porque ella cuando entra a las casas simplemente las somete y las mujeres siguen gritando. O gritan, patalean, hacen todo desmadre. Y Juana tiene que actuar rápido, robarse lo que hay y vámonos. Entonces ella misma se da cuenta o se acuerda, no sé, de cuando su amiga o su cómplice mató a la viejita, la facilidad que fue para ellas dos recorrer todas las esquinas de la casa, saquear todo sin que nadie se diera cuenta. Y ya en su nebulosa carburó y dijo, mira, mejor me las chingo. Mejor la mato. Y con calma saco para darle dinero a este cabrón, este cerdo, y pues para que me sobre algo, güey. Güey, qué horror, cómo escalan las cosas, cabrón. Entonces, aquí es lo que te comentaba al principio, cómo dentro de las características de los asesinos seriales, Juana entra en diferentes categorías. Es que... Porque el detonante de Juana fue la muerte de su hijo, pero para dedicarse a robar. Es lo que te iba a decir, güey, justamente es lo que te iba a decir. Porque Juana Barraza cae en muchos, porque tuvo muchos detonantes. El primer detonante que tuvo para cometer ilícitos fue la muerte de su hijo, güey, ¿no? Ajá. Pero ella tuvo un segundo detonante, güey, cosa que muy pocos asesinos seriales tienen. El segundo detonante es cuando la capturan por robar y la extorsión del judicial que la capturó por robar. Entonces tiene la presión de no caer a la cárcel para seguir manteniendo a todos sus hijos, pero pues ya, o sea, puta madre, güey, o sea, la misma sociedad la orilló a, bueno, sí, vamos, por así decirlo, ¿no? Sí, porque muchos hemos sido pobres y jamás nos ha dado por robar, ¿no? Pero,
digamos que hubo una parte en la que la misma policía, güey, la orilló a... La que Híjole, se supone güey, que está te muy tiene complicado. que cuidar, güey, es la que la orilló a eso. Y no sé a cuántos nos ha pasado que tú luego vas por la calle y se te para una patrulla y te da miedo. Sí, güey. Cosa que no debería de pasar, Sí, güey. ¿no? Pero bueno. Son otros temas, pero estamos aquí con Juanita. Ajá, Juana Barraza con tuvo... Dayanara, su nombre. Juana Barraza tuvo 2 detonantes, cabrón. Hijo, qué horror. Y luego aparte, toda su infancia. Así es. Está muy cabrón. Entonces, porque dentro de la infancia se me pasó comentar, se supone que cuando Juana se escapa, cuando Juana se sale de Pachuca, su mamá estaba viviendo en otra relación, pero llena de violencia y la chingada. Entonces, para llevarse la mamá a Juana, la mete en una cubeta. Y parece ser que mientras está en la barda para brincarse, el que era su pareja en ese momento, de la mamá de Juana, le empieza a aventar piedras. Una piedra le pega y caen las dos de la barda. Ay, güey. Cae la mamá, que se lastima un brazo, aparentemente. Eso es lo que cuenta Juana en la entrevista que ya contamos. Y Juana en la cubeta cae de cabeza. Ay, güey, entonces, pues, o sea, la triada McDonald's, ¿no? ¿Se llama algo así? Sí. Está toda en ella. Ajá. Entonces todo eso ya comentamos en los lives, váyanse a dar una vuelta, cuáles son los documentales o programas que recomendamos mucho. Ajá. Y entre esos está uno que comentamos ahí, no sé si quiera. Que es el de la Mataviejitas de TV Azteca, que está muy completo. Detrás del mito. Es una joya, es muy raro encontrar joyas así en la televisión. La televisión abierta. Pero ese de la Mataviejitas es un especial y ahí dice, ¿no, güey? Que su mamá trató de huir. De un pedradón las bajaron y ella en una cubeta, pum, güey, cae de cabeza al piso. No recuerdo si es en ese o en la entrevista de Yolanda Andrade, pero en una de esas dice, ¿no? Pero bueno, síguete. Entonces, pues ya Juana es cuando empieza a someter a las viejillas. Pero al principio lo empieza a hacer para robar, para tener más tiempo de robar. Sí. ¿No? Entonces ya buscaba por todas las esquinas de la casa, se llevaba dinero, se llevaba joyas, era muy afín a llevarse piecitas de porcelana, principalmente payasitos. Le gustaban los payasitos de porcelana. Los payasitos de porcelana, que después la fiscalía, a cargo de Bernardo Batis, ay, por si ya saben dónde está el hijo de la chingada, Bernardo Batis era el procurador de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Entonces ese güey entre los datos que dio para ubicar a Juana, decía que ella era fanática de las esculturas, tienen un nombre, pero pues era porque era lo que tenían las viejitas y era lo que a Juana le gustaba y se lo llevaba. No es que fuera fanático del artista, ni que tuviera un fetiche con ese tipo de cuestiones, nada más le gustaban y se las llevaba. Pero la fiscalía se fue más allá y dijo, no, es que güey, es que este cabrón, porque la fiscalía siempre insistió en que era un hombre. Y por ejemplo, en esos años, es por eso mismo que no se sabe exactamente cuál fue el número de víctimas de Juana. Porque muchos se los han de haber atribuido a un hombre. Porque incluso en esos años se presentaron un par de mataviejitas. Incluso la misma procuraduría detuvo a una persona que había matado y abusado de una mujer de la tercera edad. Y a ese se le empezó a adjudicar, a ese lo detuvieron y lo llevaron lo presentaron a los medios como el mataviejitas. Sí, recuerdo esa parte. Pero ya cuando hacen todo digamos que la recreación de todo lo que sucedió no entraba dentro del proceso en el que Juana Barraza actuaba. Exactamente. Porque la forma en la que este cabrón las mata fue una manera muy violenta, las golpeó, hubo mucho grito y hubo muchísimo caos en el proceso. Me parece que hasta hubo agresión sexual. Ajá, sí. Incluso por eso me parece que a este güey nada más lo encarcelan por ese solo crimen. Nada más por ese crimen. Y entonces una vez más quedaba en la duda, y entonces ¿quién es el mataviejitas? Porque ¿no? Cuando lo meten este cabrón a la cárcel, esta misma Feggy Otrovsky hace la evaluación psicológica y dice, no, es que este asesino no puede ser la mataviejitas porque su proceso es desordenado. Tanto su proceso como todo es caótico en él, Todo es caótico en él. Y en Juana Barraza ya después ella dijo, es que su proceso es ordenado porque tiene un modus operandi ordenado. Tal vez después se convierte en una cuestión desordenada,
pero el modus operandi siempre es ordenado. Hasta antes de la muerte. Ajá. Es completamente ordenado. Es completamente ordenado. Incluso ya después se volvió un poco más ordenada después de la muerte. Todavía. Pero bueno, este paréntesis de este otro supuesto mataviejitas, bueno, que se descartó completamente porque era un completo caos y solo fue uno. Y porque cuando este cabrón ya lo estaban procesando, empezaron a aparecer 3 o 4 viejitas más asesinadas. Sí, es que fue un chingo lo que hizo ella. Es que ella hubo un punto entre... A ella la detienen en el 2006. Entonces digamos que desde el 2004, unos 2 años más o menos antes de que la detuvieran, se cree que por lo menos era 1 o 2 mujeres de la tercera edad a la semana. Es que por eso se calculan más o menos 40 víctimas. Sí, sí recuerdo también muy bien que al final de su carrera, no, todavía en el DF todavía no sabemos qué iba a ser el final de su carrera, pero empezaron a salir alarmantemente, güey, casos y casos de ancianas que habían muerto, cabrón. Muchas ocasiones lo que pasó en este tipo de casos es que hacían lo que se llama el copycat. Ajá. Que son güeyes que están aprovechando todo lo que está sucediendo para matar a una vieja y no los busquen a ellos. Busquen sobre el que van, ¿no? Sobre el que están en acecho, sobre el asesino serial que están buscando. Bueno, ya, sigue. Entonces ellos buscan que eso entre ahí para poder seguir. Bueno. Durante la cacería de la mataviejitas, hubieron un montón de inconsistencias, muchísimas inconsistencias. Lo cual tristemente es clásico aquí. Procuraduría en ese momento. Durante la cacería de la mataviejitas, Bernardo Batis, como ya te comenté, el procurador de justicia de la Ciudad de México, ese güey había dicho que el homicida, él insistía en que era un hombre. Ajá. Y además que era una mente brillante, que era muy sagaz y muy cuidadoso. Ay, güey. Tomando en cuenta que Juana Barraza no sabía leer ni escribir. Sí. Bueno, le das atribuciones extras a lo que estás buscando para no quedar como un incompetente, güey. Ajá. Entonces, esa es una de las cosas que pasó con Bernardo Batis. Entre las otras, se hizo un perfil psicológico del posible asesino. Y no te estoy exagerando. Dentro del perfil venía que podría ser una persona entre 1.60 y 1.80. Podría tener los ojos café oscuros, verdes o azules. Ay, que podía ser una persona con pelo largo, corto o medio. O sea, ese güey puras generalidades. Abarcó todo ahí está mi perfil, a ver cuál cae. El perfil no era nada concreto con nada, güey. Pero seguía, a pesar de todo el perfil que tenían, seguían aferrados a que era un hombre, al grado que llegaron a decir que era un travesti. Bueno, otras de las cosas que se especulaban, porque empezaron a ver testigos de gente que veía a este personaje después o inmediatamente después de encontrar el cadáver del anciano, ¿no, güey? Entonces muchos hablaban de una mujer, es que era muy robusta la señora, ¿no? Bueno, la lucha libre le dejó también cuerpo así. Entonces empezó a especular que era un hombre, como la fiscalía insistía que era un hombre. Cuando empezaron a salir testigos inmediatos que decían que habían visto una mujer, la fiscalía, en lugar de decir, bueno, puede ser un hombre o una mujer, dijeron, es un hombre travestido, güey. O sea, más incompetentes no puede ser, cabrón. Y por ejemplo, hubo muchísimas redadas en la ciudad contra la comunidad LGBT, cosa que realmente en este aspecto no tiene nada que ver, porque iban contra los homosexuales de ¿cómo se llama? De Puente de Alvarado, de Revolución en la Ciudad de México. ¿No? Iban sobre esos homosexuales, cuando ellos están diciendo que era travesti, que es una cosa completamente diferente. Se empezaron a hacer redadas, güey, influenciadas completamente por la homofobia de la policía, güey, ¿no? O sea, ya ni siquiera iban por hombres robustos vestidos de mujer, ¿no? Empezaron a hacer redadas, como dices, güey, de cualquier persona, güey, ¿no? De cualquier persona que se dedica a la prostitución, que es parte de la comunidad LGBT, como en Revolución. Y no precisamente que se dediquen a la prostitución, ¿no? Pero eran sus principales focos, porque yo sí me acuerdo, güey, que empezaron a ver redadas, cabrón. De hecho, me parece que, no, el 2006 no. Cuando teníamos nuestra tienda de cómic por ahí por sí, fue más o menos por 2006. Empezábamos, ¿te acuerdas, güey? Que muchos chavos, bueno, muchas muchas personas mujeres de la comunidad. Estaban incluso temerosas, güey, por ese pedo, güey, porque es que no agarraron a la mataviejitas, ya salió que resulta que es un travesti y nos van a meter al bote a nosotros. Cosa que ha pasado desde siempre. Échense el capítulo, la parte 2 de la alarma para que se den cuenta. Pero bueno, triste el actuar, güey, de las autoridades. Ya les daban su madriza, los robaban.
y ya los dejaban. Ajá, y seguían apareciendo ancianas muertas. Así cabrón. Es que son unos incompetentes, güey. No lo puedo creer, cabrón. Entonces, como te digo, todavía creyendo que era un hombre en vez de una mujer, Bernardo Batis hace un plan que se llama, ¿cómo se llama? Es la estrategia Parques y Jardines. Ajá. En el cual, a partir del programa de Sí Vale, de los pinches vales de despensa, le daban a las ancianitas 100, 150, 200 pesos para que se fueran a los parques y se quedaran ahí como carnada. O sea, ay, güey, es que ese güey. El procurador de justicia de aquel entonces era un incompetente, era un imbécil, güey. Una de sus estrategias era usar ancianas como cebo para la mataviejitas, cabrón. Sí. Qué horror, güey. Y el problema es que, por ejemplo, todo esto se filtró a los medios de comunicación. Sí. Y en varias ocasiones llegaron a sacar que había ancianas que estaban en los parques esperando a que llegara la mataviejitas, pero sin vigilancia policíaca. Porque se supone que la idea es que ellas iban a estar como cebo, pero con policías encubiertos o cualquier cuestión ahí cerca para cuando se presentara poderla atrapar. Entonces en medios de comunicación se filtró que había viejitas en los parques como cebo, pero sin policía alrededor. Porque luego la policía no sabía ni dónde estaban las señoras. Ajá. Entonces muchas veces... Güey, qué incompetencia tan cabrona. Y eso lo encuentras también en una... Lo encuentras en YouTube ahí de cuando hicieron todo eso, cómo van los periodistas a entrevistar a las mujeres. Ajá. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? No, pues es que estoy bajo el programa Parques y Jardines y me dieron 100 pesos por estar aquí, que la chingada. Esos güeyes hacen la investigación y se dan cuenta que Parques y Jardines es para detener a la mataviejitas. Él mata viejitas. Y ellos se dan cuenta o empiezan ahí a vigilar a todo lado y se dan cuenta que no hay policía, no hay nadie cuidando a las señoras. O sea, el supuesto mataviejitas pudo haberse chingado a cualquiera de estas ancianas, güey. Que estaban sin vigilancia. ¿Cómo las exponían, güey? Y nada más, híjole, ¿qué? Afortunadamente, volvemos lo mismo a lo del perfil psicológico, el modus operandi de Juana Barraza no implicaba tener mujeres fuera de su casa, güey, porque eso no, o sea, hasta una estrategia mal elaborada y mal dirigida, güey, porque ya tenías una gran cantidad de ancianas muertas en sus casas, güey, con sus casas saqueadas, y lo que haces es hacer un plan que se llama Parques y Jardines, güey. En donde pones como cebo ancianas en parques y jardines, güey. Cuando toda la evidencia te demuestra que los crímenes los cometía dentro de las mismas casas de las... Entonces, ¿para qué las sacas a la calle, güey? Incluso... Qué absurdo, güey. Incluso dentro de todo esto en las casas, las que fueron víctimas de Juana llegaban a tener... Siempre era ahorcarlas. Ajá. A lo mejor someterlas con el estetoscopio, con un mecate o con algo que tuviera, pero el resultado final era estrangularlas con las manos. Ajá. Es que tenía mucho odio atorado la señora también, güey. Ya cuando por fin terminaba con ellas, las sentaba en las mesas, en los sillones, a una la llegó a sentar en el sillón y le llegó a poner incluso hasta un banquito para que subiera los pies, estuviera cómoda. A otra la sentó en la mesa como si estuviera comiendo o tomándose un cafecito, y enfrente le puso una muñeca que la señora tenía como para que le hiciera compañía. O sea, mostraba arrepentimiento, cabrón. Es parte de los perfiles psicológicos que se analizan dentro del perfil de Juana. Cómo está dentro de diferentes tipos de asesinos tipos. Ajá. Entonces hacía todo eso. Tal vez la última es así, la dejó ahí botada, porque fue la que le dijo, no, pues pinche criada quiere ganar mucho. Sí, se enojó y bueno, se vio más iracunda, pero bueno, sigue. Entonces, pues como te digo, Bernardo Batis hace todo este desmadre, ¿no? Uh-huh. Después llega un artista visual, que es la que hace supuestamente la escultura con la cara de Juana. Aparentemente la chica esta que la hizo, la mujer que lo hizo, era estaba registrado como perito en no sé qué, pero estaba registrada como perito en la fiscalía, pero ella ni siquiera era artista visual, no era perito, no era forense, no era nada afín a lo que estaba trabajando en la fiscalía. O sea, era cosa muy común. Era una recomendada, güey, ¿no? Ajá, entonces, cuando era una recomendada, y cuando le piden hacer No, eso fue iniciativa suya. Sí, dices, bueno, por lo menos pues ya no es a lo que te dedicas, pero al menos tienes la iniciativa. Ahora sí que digamos que
que de los males, pues el menor. Ajá. Tuvo la iniciativa con una cabeza de unicel, ni siquiera son de las cabezas que se utilizan para perfiles forenses, sino una simple cabeza de ¿cómo te llamas? De unicel. La empiezas a llenar con plastilina para hacer un perfil, bueno, una figura 3D de lo que podría llegar a ser el asesino, güey. Y es le una pone cosa la cabellera rubia, los ojos azules, le pone una como blusa, una blusa roja. Sí, hace un moped horrible. Unos sombrotes, al grado que ya después cuando a Juana la detienen, ve la escultura y nada más como que se ríe así de, ay, sí. qué pendejo. Hay que ponerla, ¿no? No, es que ese sí fue una ridiculez, güey. No sé por qué se le ocurrió tratar de ayudar de esa manera, cabrón, porque estaba horrible, güey. Lo que sí estaba muy parecido era el dibujo hecho a mano, güey, que se hizo. Pero, por ejemplo, antes de llegar a todo esto, la fiscalía pues seguía investigando por todos pinches lados, güey. Seguía investigando, güey. Ya habían agarrado al cabrón que mató a la señora y que decían que era la mataviejitas. Pero las viejitas seguían apareciendo. Agarraron a otro cabrón que mató sin querer a una viejita cuando se metió a su casa a robar. Ajá. Entonces ese cabrón fue a dar a la cárcel, pero por robo común. Ajá. Porque él se metió a la casa a robar a la señora y la señora se murió de un infarto. Okay. Entonces el tipo ni siquiera... Tampoco entra dentro del perfil de Juana Barraza. A la vecina, la tal Beatriz, con la que empezó todo el desmadre. Su primer cómplice, güey. También la detuvieron. Okay. A ella la detuvieron y ella fue la que empezó a decir que ella conocía a la mataviejitas. Okay. Empiezan a hacer la investigación y descubren que ella mató a una viejita. Entonces dicen, no, ni madres, nos quieres hacer pendejos, tú eres la mataviejitas. Ay, es que tenían el precedente del primer asesinato de ellas dos, güey, en donde la cómplice, es la primera que mata a una anciana y ya después de que extorsionan a Juana Barraza, utiliza el modus operandi que aprendió de esta misma, güey. Entonces por eso justifico un poco la incompetencia de estos idiotas, güey, al decir, es que tú eres. Decía, no, es que yo no fuese, no, ni madres, tú fuiste, porque aquí tenemos esto y tenemos tus huellas y tenemos la chingada y tenemos todo, ¿no? Ya tiempo después se supo que al comandante, el judicial que al principio porque ese cabrón estaba extorsionando a Juana. Ya después a ese cabrón lo mataron por motivos sospechosos. Ya te imaginarás cuáles son esos motivos. Muchos otros problemas el reverendo idiota ¿no, güey? Entonces ya es cuando Juana pues ya por fin se libera, pero pues se da cuenta de que este pinche modus operandi le está sirviendo. Y ella pudo haberse detenido. Porque detuvieron a dos mataviejitas. Detuvieron a su cómplice. Y a pesar de eso, yo creo que también se llenó de seguridad al decir, no, pues no me van a agarrar. Y luego aparte, su único gancho, que era el judicial que la extorsionaba, lo matan, entonces la libera de un peso, güey. Entonces, el hecho de que lleve tanto tiempo, porque se echó 10 años matando, güey, el hecho de que lleve tanto tiempo haciendo sus fechorías y que no la capten y que le quites el increíble peso de encima del judicial que la extorsionaba, pues yo creo que la llenó de arrogancia y dijo, pues yo voy a seguir con esto, porque esto es lo que me está funcionando. Uy, qué horror, güey. Sí, fíjate, ya me acordé. Ya ves que te decía que entre los perfiles psicológicos que le habían hecho a Juana Barraza, uno de ellos decía que ella era fanática, o que el mataviejitas era fanática del pintor Paul Cézanne. Porque en todas las casas en las que había atacado, había pintura de un niño con un chaleco rojo. Ok, está muy raro esa. Pero son de esas, no son pinturas, son de esas imágenes que te dan en los calendarios de las carnicerías. Son de esas imágenes así como que muy comunes. Y ella se las robaba, güey. No se las robaba, estaban ahí en la casa. ¿Sí? Entonces como esos calendarios o, pues no sé, de esas pinturitas que luego te venden en el centro. Es un niñito güerito con un chalequito rojo. Son de esas cosas que tiene una anciana en su casa. Entonces, como en varias casas se encontraron ya fuera en calendario, en un llaverito, en un postercito, donde fuera, dijeron, es que el mataviejitas, como es muy brillante y es muy sagaz e inteligente, pues es fanático de Paul Cézanne. Ay, güey, encontraron una relación donde no había nada. O sea, ¿qué estaban investigando estos cabrones, güey? ¿Qué pedo, güey? Y si esto de la pintura te parece ridículo, la misma fiscalía empezó a decir que el mataviejitas
tenía un profundo odio hacia la comunidad española, porque varias de sus víctimas eran de esa nacionalidad. De origen español, güey, qué pedo, güey. Entonces, ¿qué pedo con esa pinche fiscalía? Digo que se empezaron a sacar un chingo de cosas de la manga, ¿no? Ya tenemos varias, ¿no? El hecho, en primer lugar, el hecho de que pensaran que era un hombre, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que después no era un hombre, sino era, bueno, después de que era un hombre travestido, güey. O sea, jamás especularon que iba a ser una mujer, güey, ¿no? Fíjate, y sobre todo, bueno, es que practicaba lucha, güey. Sí, entiendes un poco este pedo, ¿no? Pero, güey, das aspectos dentro de la descripción, das aspectos muy generales. Sí, como los que comentas hace rato, ¿no? Que podía medir desde 1.60 a 1.80. A 1.80. De que podía vivir de entre Tijuana y Mérida. Ya no sí, güey, no, ajá. Entre Estados Unidos y Guatemala, ¿no? Ya casi dicen los pendejos. Sí. Entonces, fíjate, ya para el 25 de enero del 2006 es cuando por fin logran detener a Juana. Pero te voy a explicar cómo está todo el desmadre de la detención de Juana, ¿no? Fíjate, dentro del contexto de la captura de Juana, sabemos que el desmadre de Juana empieza en 1996. Ya por 1997-98, el jefe de gobierno de la Ciudad de México era Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que sí. A ese cabrón le tocó lo más fuerte de la violencia en la Ciudad de México. De hecho, le tocó el asesinato de Paco Stanley, ¿no? Así es, entonces él se aferraba a que la Ciudad de México era un lugar seguro. Que no había violencia en México, fue un pásalo de Paco Stanley. Toda la sociedad se le empieza a echar encima. Porque toda una televisora, dos televisoras se le echaron encima, güey. Incluso los comentarios que llegó a hacer Javier Alatorre acerca de cómo estábamos abandonados en la Ciudad de México. Bueno, se empezó a jugar mucho con la figura bueno, tristemente, todos esos casos se empezaron a politizar, porque la figura principal para gobernar al país, para la presidencia, era Cuauhtémoc Cárdenas, güey, ¿no? Entonces Cuauhtémoc Cárdenas es un Andrés Manuel antes de Andrés Manuel, ¿no? Es el papá de Andrés Manuel López Obrador, güey. Entonces todas las figuras importantes del país no querían que Tata Cárdenas llegara a la presidencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¡Pum! Sale lo de Paco Stanley. Y se le echan encima a Cuauhtémoc. Teniendo en cuenta que Paco Stanley era un drogadicto y cómplice del narcotráfico, güey. Porque en aquel entonces, lo que hay que decir que es real, güey, es que la Ciudad de México vivía cierto clima de poca violencia. Eso era real, güey. Eso está en los libros, güey. Durante el Tata Cárdenas, la ciudad vivía dentro de un panorama de poca violencia en la ciudad. Pero los pocos que habían eran muy impactantes. Porque se volvieron muy mediáticos precisamente para tratar de frenar a Cuauhtémoc. Y lo frenaron porque pasó lo de Paco Stanley, que fue lo que le costó su carrera política. Y poco después empieza a suceder lo de Juana Barraza. Bueno, lo de el Mataviejitas. Todos los fiascos tras fiascos tras fiascos. Ya cuando por fin capturan a Juana, es dentro del gobierno de Marcelo Ebrard. El siguiente. No recuerdo si era el siguiente o uno después. Pero ya digamos que venían sobre la misma escuelita y porque a partir de Cuauhtémoc Cárdenas es cuando llega la izquierda a la Ciudad de México y es cuando empieza toda la oposición contra la izquierda. Porque entonces, llega Andrés Manuel, güey. Llega Andrés Manuel, pasa hasta Rosario Robles, me parece que también, y toda la oposición contra el PRD. Que no olvidemos que Andrés Manuel es un priista que fue perredista. Pero bueno, entonces toda la opinión pública estaba en contra de este tipo de políticas públicas de la Ciudad de México y todos los crímenes empezaron a politizar, entre ellos el de Paco Stanley como el principal, pero después fue cuando empieza a surgir la figura de el supuesto mataviejitas, cabrón, y se le empezaron a adjudicar directamente al gobierno, porque aparte estaban haciendo gala de su incompetencia, güey. Y también hacían gala de su poca empatía, porque es en esos mismos años de Cuauhtémoc Cárdenas cuando asaltan a su mamá. A la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas la asaltan, le roban la camioneta y le roban unos relojes. Y es cuando toda la policía de la Ciudad de México se moviliza para detener a estos ratas. Sí, como siempre pasa, ¿no? Que sí logran capturarlos y se hace bien mediático, pero se hace mediático no de la forma en la que esperaba Cuauhtémoc, sino de que ve cómo ahora le pasó a él, ahora sí se mueve todo. Y justo después sale el mataviejitas, pues entonces, güey, todas las viejitas de la ciudad están olvidadas,
porque todos los recursos se utilizan en la mamá de este cabrón, güey. Ajá. Su carrera política ahí murió, güey, porque se juntaron estas dos cosas, ¿no? Entonces, dentro de este mismo contexto, tanto de el de Cuauhtémoc Cárdenas como el de Andrés Manuel, que es el que siguió, Ajá. como el de Marcelo Ebrard, es donde se dice que probablemente las muertas de Juana Barraza se redujeron a 16 y no las 40 que se especula que fueron. Sí, porque siempre hay encubrimientos, güey, siempre que ocultan los datos para que no parezca tan... Entonces, cabrón. Ya en el gobierno de Marcelo Ebrard... Entonces, en el gobierno de Marcelo Ebrard había un médico forense muy, muy respetado, una persona muy cabrona dentro del gobierno de la Ciudad de México. Y esa es a su madre a la que atacan, a la que Juana Barraza se le ocurre atacar, y es cuando se moviliza toda la policía para detenerla, cosa que no logran. O sea, no la Mataviejitas ataca a la madre de este alto funcionario. Ajá. Y es cuando ya los esfuerzos, ya ahora sí de verdad, empiezan a tratar de encontrarla. Y es cuando salen los retratos hablados y las fotografías de una mujer robusta vestida de enfermera. O sea, Juana Barraza tuvo que atacar a la madre de un funcionario. Ajá. Para que ahora sí la fiscalía se pusiera a trabajar y ahora sí dieran pistas reales del asesino, güey. Porque antes de esto se hablaba que Juana Barraza era un hombre, era un travesti. Después de que atacan a la madre de este funcionario, ya es cuando dicen, no, mira, es que es una mujer, es que es esto, es que el otro, y es cuando sale el retrato hablado, que es muy parecido, ahora sí, a Juana Barraza. Todo ese retrato hablado y las cámaras y todas esas imágenes estaban en las ventanas de las patrullas. Exacto, yo sí me acuerdo de eso. A cualquier lado que voltearas, veías el retrato hablado, que sí era muy, muy parecido a Juana Barraza, güey, porque antes de que, fíjate, es que, ¿qué pedo con México, güey? Antes de que Juana Barraza atacara a la madre de este funcionario, güey, se tenía el monigote ese horrible que se hizo, güey, ¿no? Ajá. Y se tenía especulando que eran hombres y que la chinga, entonces la gente no sabe para dónde voltear. Ataca a la madre de este funcionario y ya es cuando se pueden hacer su verdadero trabajo y pum, güey, de volada, recolectan información. No la capturaron, pero ya tenían una información verídica de quién era. Ya de volada empiezan a recolectar esta imagen, sale este dibujo hecho a mano, ajá, muy, muy parecido, y es cuando los esfuerzos ya se empiezan a ver porque toda esta imagen empieza a inundar la ciudad, güey. En las esquinas. Qué horror, güey. Hasta en las noticias, me parece que salen en todos lados. Entonces, básicamente tienes que tener un familiar, funcionario público, güey, para que haya justicia, güey, para que se pongan a trabajar. ¿Qué pedo, cabrón? Efectivamente, lamentablemente así es. El 25 de enero del 2006, como te comenté al principio, ajá, es cuando por fin capturan a Juana Barraza. Ok. ¿No? Entonces... Pero espérame, ¿cómo la capturan? ¿Cómo es que la capturan, güey? Juana Barraza, ya te comenté al principio lo que dice el libro Mentes Asesinas de Foggy Otrowski. Ajá. Entonces, cuando Juana hace todo esto con la anciana, de que le dijo pinche criada y la chingada, termina de robarla, a la anciana la acuesta en la cama y le sube los pies en un banquito, ajá, pero la deja ahí así botada. No tuvo, como que con ella sí agarró mucho odio por lo que le dijo, ajá, ¿no? Termina de hacer su desmadre, guarda lo que se roba y sale de la casa. Cuando va saliendo de la casa, se encuentra al chavo que era el inquilino de la señora. Uh-huh. Como la imagen de Juana ya estaba en todas partes, uh-huh, el chavo cuando la vio, luego la identificó. Uh-huh. Cuando la identifica, se echa a correr a su casa. Uh-huh. Entra a la casa y ve a la anciana muerta. Cuando ve a la anciana muerta, dice, a huevo, esta es la pinche Mataviejitas. El chavo sale corriendo, persigue a Juana. Pero Juana se echó a correr. Pero Juana no se dio cuenta. Al principio, Juana no se dio cuenta de que este cabrón, cuando pasa al lado de ella, la identificó. Entonces Juana siguió su marcha normal. Este güey corrió a su casa. Iba en su pedo, ¿no? Ajá. Cuando ya después va a alcanzar a Juana, es cuando Juana se da cuenta que ese puto la viene correteando, porque hasta le grita o no sé, ajá, qué pasa. Juana trata de echarse a correr, pero cuando va cruzando la avenida ahí en Álvaro Obregón, en Venustiano Carranza, uh-huh, va cruzando la avenida, hay un par de policías ahí haciéndose pendejos. Uh-huh. Y entonces el chavo es el que les grita, la Mataviejitas, la Mataviejitas. Ah, qué horror, güey. Entonces los policías al principio se quedan como pendejos de que, pues, ¿qué está diciendo este güey? Se quedan como normales. Ajá, entonces cuando la Mataviejitas pasa a un lado de ellos también la identifican
Y es cuando ya entre los dos la taclean, la agarran y ahora la hija de la chingada, vámonos. Lo cual era complicado, güey, era luchadora, güey. Sí, necesitaron estar los 3 cabrones para poderla someter. Los 2 policías y el chavo. El tipo que la iba persiguiendo. El chavo que la identificó. Güey, y así es como detuvieron a Juana Barraza. Todas las estupideces que hizo Bernardo Batis en la Procuraduría, todos los planes, todos los perfiles psicológicos. Se tiraron a la basura porque no ayudó para nada. Porque no ayudó para nada. Híjole, güey. Fue, como dices, hasta que atacó a la mamá de un funcionario que ya pudieron tener pruebas que precisas. Salieron los retratos hablados y todo. Fue hasta que atacó a la madre de este funcionario que se empezaron a hablar, que se empezó a hablar y a entrevistar a los testigos, güey. Es cuando sale este retrato hablado bastante específico, güey. Y las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de esta persona. Ay, fíjate, tuvieron que ser 2 cerdos y un ciudadano, güey. Los que tuvieron que someter a esta mujer, güey. Y básicamente el puro ciudadano, porque si no hubiera corrido tras ella fácil pudo haber pasado junto a los policías y ellos, a pesar de tener la foto ahí en la patrulla, no lo hubieran identificado. Sí. Estoy prácticamente seguro de que eso hubiera pasado. Es un hecho, ajá. Entonces, bueno, pero la capturan, güey. Qué cabrón, güey. Ya cuando por fin la capturan, pues ya la llevan al reclusorio a Santa Marta. Ajá. La llevan a Santa Marta, se le hace todo el proceso y se le dan 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas en la Ciudad de México. Ajá. Se especula que fueron más por todo este embrollo político en el que se metió justo en estos periodos de gobernación, que bueno, estos periodos en los que gobernaron distintos, por el cambio de jefe de gobierno de uno y otro que se ocultan cosas y todo ese pedo, y por la violencia del país, todo ese pedo, güey. ¿Por qué se cree que son 40? Porque además de los 16 casos, hubo por lo menos 40 más, o sea, fueron 52 los que se le echan a la Mataviejitas. No, 56, perdón. Soy muy güey para las matemáticas. Los otros 40 fueron hechos que sucedieron, pero que la Procuraduría dijo, no, es un copycat. Sí, ok. Por eso no se le atribuyen a Juana. Pero bueno, se le atribuyeron 16 y eso bastó para darle más de 700 años, 759 años, pero pues digamos que es como lo que vimos en el caso de George Tinney, el niño que fue ejecutado a los 14 años. Después de 70 años le dieron la absolución al chico, pero lo verdaderamente terrible de esa situación es que jamás se encontró al asesino real. Entonces, aquí con Juana Barraza puede ser lo mismo, ¿no? Puede ser lo mismo, porque las otras 40 personas sufrieron lo mismo, pero eso lo pusieron como que fue un caso aislado, fue un copycat, fue otro güey que estuvo imitando lo que hacía Juana. Pero entonces a los imitadores, ¿quién los capturó, güey? Nadie. Puta, qué horror. Esas víctimas se quedaron sin justicia. No más, es que, mira, a la fiscalía se le hizo muy fácil decir, te vamos a enjuiciar por 16, aunque hay 40 casos sospechosos que fuiste tú, pero ya te tenemos a ti, ya es una victoria. Bueno, sí, pero ¿y los que cometieron los otros posibles 40 casos, dónde están, güey? Hay asesinos sueltos, güey, que imitaron a esta vieja o que por azar del destino su crimen se hizo similar a los de esta señora y ya se los adjudicaron a ella y estos güeyes están libres, güey. Qué pinche horror, güey. Entonces, pues... ¿Y ahorita qué hace la señora? O sea, sigue viva, ¿no me parece? Sí, sigue viva en el reclusorio. Fíjate que ya después, en el reclusorio, digamos que ya encontró su hábitat. No, porque... Como lo que pasa con muchos asesinos, ¿no, güey? Que es el orden el que los aliviana, güey. ¿Cuántos asesinos no son un caos afuera? Y ya que caen en la cárcel y todo ese pedo, ese orden los estabiliza de cierta manera. Eso lo vimos también con el monstruo de Ecatepec. Normalmente este tipo de asesinos que traen como que un caos y buscan un orden terminan en el ejército. Cosa que pasó con el monstruo de Ecatepec. Con el monstruo de Ecatepec, que precisamente por eso decía que quería que le dijeran el terror verde. Pero huevos, porque así le decían en el ejército. Hay una vez que lo meten al bote y ya no se sabe nada de él, güey, porque consiguió el orden que tal vez necesitaba. Entonces con la Mataviejitas pasó lo mismo. Ella terminó en la cárcel y ahí fue compañera de la reina del Pacífico. No me acuerdo su nombre. Una pinche y de la madrina, la que era la pareja del narcosatánico, de los narcosatánicos de Tamaulipas. Ok. Ahí se hicieron amiguis y pues ya movían ahí el tráfico de droga y de
de alcohol. O sea, ella sí siguió siendo malandra adentro de... Pero digamos que ya eran las que movían ahí en la cárcel, aprendió a leer y todo. Hay una entrevista con una chica que se llama Angélica López. Es una chica que involucraron en un delito y terminó en prisión. Y ella cuenta, ella tuvo la oportunidad de conocer a Juana Barraza en la cárcel y conocer a las otras chicas. Entonces ella misma cuenta que cuando estuvo en la cárcel, Juana, la reina del Pacífico y la narcosatánica, pues eran así muy amigas. Eran las chicas superpoderosas. Sí, hacían fiestas, y invitaban vatos, había drogas, había alcohol, había todo. Entonces cuando a la reina del Pacífico la extraditan a Estados Unidos para que siga su proceso por allá, pues ya la separan de Juana. Y a la de los narcosatánicos, como realmente ella no hizo nada, ella pidió su cambio de reclusorio de Santa Marta a la prisión de Tamaulipas. Es donde vive ella. Donde tiene a su familia. Entonces, por ley, como ella realmente no hizo nada, estuvo involucrada, pero realmente no hizo nada, se le concedió ser transferida a un reclusorio cerca de su familia. Entonces, Juana Barraza se quedó sola en el reclusorio. Y esta chica, Angélica López, comenta que ella vende tacos de guisado en el reclusorio. Sí, y ya es a lo que se dedica. Y es a lo que se dedica. Pero fíjate qué cabrona, güey. O sea, llegó al bote a mover el vicio de todas maneras, güey. O sea, esa pinche vieja sí es mala, güey. Sí, mala de Malolandia. Y también por ejemplo, y se juntó con dos hijas de la chingada también. Y por ejemplo, fíjate todo el desorden, el caos que había en el orden en ella. Porque ya cuando por fin la detienen, van a su casa y en su departamento encuentran revistas de cuando ella era luchadora, fotos de ella como luchadora. Encuentran un álbum con recortes de todas las noticias que aparecían en el periódico acerca de la Mataviejitas. Y ese sí está interesante. Encuentran todo eso, encuentran un altar a la Santa Muerte, un altar a la Virgen de Guadalupe y un altar a Martín, ¿cómo se llama? El Malverde. A Malverde, Entonces, pues es cuando te digo que dentro del orden hay demasiado caos, porque mezcla todo. Incluso me parece que había una estatua budista. Y aparte, como cereza del pastel, güey. ¿Sus hijos sabían que ella era la Mataviejitas? Pues me parece que ya ellos, es que hay muy poca información de ellos. ¿No? Pero obviamente pues son mayores, entonces me supongo que ya cuando sucede todo esto de la Mataviejitas, ella tenía 58 años. Sí, ya sus hijos ya son muy grandes. Teniendo en cuenta que el primer hijo lo tuvo a los 13, entonces ya aparece, entonces sus hijos ya estaban dispersos. Bueno, supongo que gran parte del hecho de que no le alcanzaba era que sus hijos la dejaron. Y luego la extorsión del otro cabrón. Ya cuando te digo que estas chicas la dejan, poco antes de que la reina del Pacífico y las otras fueran mandadas a otras prisiones, es cuando cae el Bester Gordillo a la prisión y empieza a tener relación con ellas, principalmente con Juana, porque las otras ya estaban un poco aisladas, porque ya las iban a sacar. Cuando tiene la relación con el Bester, es cuando Juana, y no al revés, empieza a tener contacto con la santería y la brujería. ¿Sí? O sea que el Bester Gordillo la metió a la santería. Es lo que... Bueno, se especula que el Bester Gordillo... Bueno, es que se sabe... Se sabe que el Bester Gordillo... Pues, es santera, ¿no? Trae todas esas ondas. Trae todo ese pinche pedo de santería y todo eso. Y es la que le presenta... todo este nuevo rito a Juana Barraza, güey. Es que el Bester Gordillo también es mala de Malolandia, güey. Puta, qué horror. Y entonces, hasta la fecha, sigue en el bote. Vendiendo ya tacos de guisado. Tacos de cochinada, güey, en el... No mames, güey, qué pedo, güey. Y te digo, eso es lo que dice esta Angélica López. La pueden encontrar así en TikTok. Y ahí ella narra todas sus experiencias en la cárcel. Bueno, es de estos TikTokers interesantes que están o dentro de un penal, que no sé por qué vergas tienen acceso a... No, ella... No, pero digo que hay muchos interesantes que hacen TikToks de dentro de un penal, son interesantes, no sé por qué tienen... Es que esos ya son programas que se hacen dentro de la misma institución para reclusos de alta peligrosidad que buscan generar un cambio en todo lo que ellos cometieron. Digamos que son los que ya tienen... A lo mejor tú no vas a salir ahorita, güey, pero ya se ve que ya estás reformado. Bueno, entonces te vamos a dar chance. Y ella hace esto, pero desde afuera. Ya salió de la cárcel y todo,
y ella cuenta sus experiencias en el reclusorio a través de TikTok. Síganla, Angélica López. Angélica López. Y de entre estas habla de la parte que conoce a la Mataviejitas. Entonces, la historia termina así, güey. La Mataviejitas está en el reclusorio, güey. En Santa Marta vendiendo tacos de guisado. Gracias por acompañarnos. Nosotros fuimos el Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.